En el vasto y misterioso compendio de relatos que conforman las Sagradas Escrituras, hay algunos que se deslizan entre las sombras, inadvertidos por muchos, pero que poseen un poder intrigante y a menudo escalofriante. Pero no es cualquier capítulo, es una historia tan inquietante que a menudo deja a los lectores con más preguntas que respuestas, evocando susurros de tiempos antiguos donde la moralidad y el horror se entrelazan en un espeso tejido de enseñanzas y advertencias. Imagínense, si pueden, un periodo donde la tierra de Israel está sumida en la anarquía. En esos días no había rey en Israel, comienza el texto, ya sugiriendo un caos donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Es un preámbulo desconcertante que prepara al lector para lo que puede ser uno de los relatos más perturbadores de la Biblia. Un levita, un hombre de Dios, se embarca en un viaje de regreso a casa acompañado de su concubina, que había huido a casa de su padre. La noche cae y con ella las sombras del peligro suenan como un eco en las colinas desoladas de Efraín. Al llegar a la misteriosa ciudad de Gabaa, en la tierra de Benjamín, el levita es recibido por un anciano hospitalario, mientras el resto de la ciudad observa con inquietante indiferencia. Pero cuando el reloj de la noche avanza, la fachada de tranquilidad se hace añicos. Una turba violenta irrumpe, reclamando al forastero con intenciones perversas, un eco oscuro de la infamia que caería sobre Sodoma. Aquí es donde el relato gira hacia lo inesperado, hacia lo incomprensible, sugiriendo una vileza que, incluso en nuestra era moderna, sacude las nociones de justicia y compasión. Es una historia que lleva al lector a través de un subterráneo emocional y moral, donde el contrato social del pueblo de Dios tambalea y se quiebra. Este capítulo, lejos de ser meramente un cuento de horror antiguo, se erige como una advertencia perpetua de lo que ocurre cuando la oscuridad se permite florecer sin control, cuando la humanidad olvida su obligación de proteger y amar al prójimo. Abrimos este libro para desentrañar secretos escondidos y explorar las sombras que acechan en sus antiguas palabras. ¿Qué significado puede extraerse de tan sombrío relato? ¿Qué reacciones provocó en aquellos que decidieron que este debía formar parte de las Escrituras sagradas? Acompáñenos en este viaje a lo profundo del misterio y del tiempo, donde cada versículo es un susurro de advertencias, un eco distante que aún resuena en los corredores de nuestras almas y conciencia. Imagina un crepúsculo incierto, un momento en el que el día se apaga en un susurro y la noche baja como un velo de sombras y secretos. En este escenario, un viajero errante y su concubina se aproximan a la ciudad de Gibea en busca de refugio y hospitalidad. Sin embargo, lo que deberían encontrar en el calor acogedor de un hogar se torna en una inquietante señal de la profunda decadencia moral que permea la sociedad de aquel entonces. La ley de la hospitalidad, un principio sagrado en la antigüedad, donde los huéspedes eran vistos casi como enviados divinos, recomendaba acoger a los forasteros con generosidad. Pero en Gibea, esta tradición parecía haberse desvanecido en un eco de lo que una vez fue. La historia de este viajero nos conduce a un relato bíblico del libro de los Jueces, un texto que resplandece no solo con lecciones espirituales, sino con misterios insondables. ¿Por qué? En una época donde la hospitalidad era casi un ritual sagrado, la gente de Gibea falló de manera tan estrepitosa en ofrecerla. Este incidente ocurre en una de las etapas más oscuras de Israel, una época sin rey, donde cada cual actuaba según su propio parecer, una anarquía moral. La llegada de los viajeros a Gibea, rechazada por tantos, hasta encontrar asilo en un anciano, presagia el caos y la corrupción latente que después estallaría en una espiral de violencia desgarradora. Aquí yace la trama más misteriosa. El anciano que finalmente ofrece refugio lo hace casi como si entendiera que, al proteger al viajero, está de alguna manera intentando redimir la falta de empatía que existe en su pueblo. Al abrir su puerta, un simple acto de bondad se levanta como una débil llama en medio de la vasta oscuridad de una noche de indiferencia y peligro. Sin embargo, el desenlace es sombrío y aterrador. La futilidad de la hospitalidad en Gibea, la de haber fallado en proveer seguridad y refugio, significó más que un pecado de omisión, se convirtió en el síntoma tangible de una enfermedad moral que devoraba la nación. Gibea se convierte entonces en un símbolo del descuido de las tradiciones más santas, un ominoso recordatorio del abismo al que puede descender la humanidad cuando olvida sus deberes sagrados. La historia no solo relata un fracaso de la hospitalidad, sino un espejo distorsionado que refleja el estado turbio de una sociedad que, más allá de la carne y la sangre, había perdido también su alma. En un rincón del Antiguo Testamento, un relato permeado de oscuridad y misterio emerge para recordarnos la fragilidad de la existencia humana y la complejidad de las relaciones. Es en el libro de los Jueces donde hallamos el inquietante relato de la concubina del levita, una historia que resuena con ecos de tragedia y advertencia. Imaginemos un tiempo y un lugar donde la noche es tan densa que parece devorar la luz de las estrellas,
un tiempo donde la ley del hombre aún se estaba escribiendo en la sangre y el barro de la tierra prometida. El levita, un hombre dedicado al servicio religioso de su pueblo, decide emprender un viaje de reconciliación tras una discusión con su concubina, quien había huido a la casa de su padre. Esta figura femenina, sin nombre, es más que un personaje en el relato, ya que encarna la vulnerabilidad de las mujeres en una cultura férreamente dominada por el patriarcado. Aquí está el misterio, en una sociedad moldeada por la fuerza masculina. ¿Qué voces nunca escuchamos, escondidas tras las narraciones hechas por aquellos que empuñan el poder? A medida que el levita y su concubina viajan de regreso, deciden detenerse en la ciudad de Gabaa, en la tribu de Benjamín, en lugar de buscar refugio en Jebús, una ciudad más cercana pero no perteneciente a Israel. Esta decisión aparentemente banal comienza a tejer un inquietante y oscuro destino. Les acoge un anciano que les ofrece hospitalidad, un símbolo de la hospitalidad oriental que brilla en contraste con la hostilidad que se desatará a continuación. Cuando la sombra de la noche cae sobre Gabaa, los hombres de la ciudad rodean la casa, exigiendo que el levita sea entregado a ellos. La tensión en el aire es palpable, pero el misterioso desenlace toma un giro cuando, en un acto espantoso y desesperado, se les entrega la concubina del levita. Ella se convierte en el símbolo de la fragilidad humana, de las mujeres cuyos destinos eran decididos por otros, sumida en una oscuridad que la consume. El levita, con un frío que hiela el alma, la encuentra sin vida, y el acto de cortar su cuerpo en 12 partes para enviarlas a las tribus de Israel revela la ferocidad de una advertencia que retumba a través del tiempo. ¿Qué atrocidades permitimos en nombre de normas y leyes que nos ciegan al valor de una vida? La historia de la concubina del levita, más que una tragedia, es un espejo de reflexión sobre el poder y la vulnerabilidad, dejándonos con un profundo e inquietante misterio. ¿Cómo reconciliar tales actos con la búsqueda de justicia y misericordia en las narrativas bíblicas? Es una meditación sobre el rol de las mujeres, su invisibilidad y el grito silencioso que aún resuena a la espera de ser escuchado. En las profundas sombras de la historia antigua de Israel, yace un relato que sigue fascinando e inquietando a partes iguales, un relato que podría rivalizar con cualquier historia de horror moderno. El libro de Jueces nos transporta a un tiempo oscuro y caótico, una época en la que las tribus de Israel estaban inmersas en una búsqueda desesperada de identidad y liderazgo. Es aquí donde encontramos la ominosa historia del asedio en la casa en Gibeá, un testimonio escalofriante de depravación humana que despierta tanto horror como curiosidad. Imagina la escena. La noche ha caído en la ciudad de Gibeá, las estrellas parpadean como testigos silenciosos de lo que está a punto de suceder. Un levita, viajando de regreso a su hogar con su concubina, decide descansar en lo que debería haber sido un puerto seguro. Sin embargo, las sombras de la noche ocultan intenciones siniestras. Escoge alojarse en la casa de un anciano hospitalario, creyendo que las puertas cerradas de su anfitrión lo protegerían de cualquier peligro. Pero la calma precaria es rápidamente despedazada por un golpe estridente en la puerta principal. El grupo de hombres que irrumpe en la escena es conocido solo por sus intenciones brutales, similares a las turbas embravecidas de los cuentos góticos, capaces de dejar una marca indeleble de violencia. Demandan lo impensable, convirtiendo esa noche en un interminable descenso al horror puro. El anciano, desesperado por proteger a su huésped, se ve obligado a una terrible negociación con los mismos ecos de la corrupción de Sodoma resonando en cada palabra. El misterio se profundiza cuando comenzamos a preguntar: ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué motivaba su salvajismo? La falta de respuestas claras solo magnifica el horrendo espectáculo, convirtiendo una simple escena de violencia en una metáfora inquietante sobre la fragilidad de la moralidad humana. La Biblia, al compartir este rincón oscuro de su narrativa, nos invita a reflexionar sobre los rincones más oscuros del corazón humano y a cuestionar nuestra respuesta ante la maldad desatada. Cada elemento de esta historia evoca una angustia silenciosa, el mismo tipo de temor superable solo por una fe inquebrantable en la justicia divina, invitando al creyente a descubrir una luz de comprensión en medio de una insondable oscuridad. En la penumbra de aquellos días ancestrales, cuando Israel estaba sumido en la anarquía y cada hombre hacía lo que mejor le parecía, ocurrió un suceso que aún hoy nos provoca escalofríos. La entrega de la concubina por parte de un levita es una de esas historias que, a través de las sombras del pasado, nos enseña que el miedo y la desolación pueden llevar a decisiones que desafían nuestra comprensión del amor y la moralidad. Imagina a Levita, un hombre de Dios, caminando al ocaso de un mundo en el que la ley, aunque presente, parecía desvanecerse en la oscuridad. Encuentra refugio en un pequeño pueblo, Gabaa de Benjamín, junto a su concubina, pero lo que debía ser una noche tranquila se transforma rápidamente en una pesadilla. La casa que les acoge es asediada por hombres que, como una jauría hambrienta,
exigen que el levita salga. Una simple pausa podría hacernos preguntar, ¿qué pensar? ¿Qué sentir cuando el peligro parece tan tangible? Cuando el miedo respira junto a ti. El levita, enfrentándose al horror, decide, en un acto que a muchos nos deja sin aliento, entregar a su concubina a la multitud. Aquí se desvela el misterio de su desesperación. ¿Era esta decisión una elección o simplemente una reacción visceral ante un inminente desastre? ¿Pensó, siquiera por un momento, en las consecuencias de tal sacrificio? Lo que sigue es un tramo de la Biblia que se siente tan fuertemente como una herida abierta, en la narrativa de un pueblo y de un Dios que caminan juntos en historias inscritas de sacrificio y redención. Tal entrega no solo calmaría las demandas del frenético pueblo enloquecido por el deseo, sino que también sembraría las semillas de un conflicto más grande, un eco que resonaría a través de las generaciones. La concubina, llevada por la oscuridad, se convierte en símbolo de una transgresión profunda, de un rictus de desesperación que desdibuja el amor y la protección que significaba su unión con el levita. En aquella noche fatal, cada sombra, cada grito, parecía susurrar no solo un lamento, sino una advertencia ancestral. La pregunta que perdura susurrante entre las sombras es una que quizás nunca encontraremos respuesta. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano cuando el miedo y la desesperanza nublan su juicio? ¿Y acaso, como modernos escudriñadores de estas historias viejas, estamos preparados para enfrentar los misterios que nuestras propias decisiones, en la oscuridad de la crisis, podrían desenterrar en nosotros mismos? Este relato no se cierra, sino que permanece abierto, como una puerta que lleva a nuestra reflexión más profunda, haciendo eco en el tejido mismo del destino humano. Imagina una noche tan oscura que parece borrar los límites entre la realidad y el abismo insondable. Estamos en la ciudad de Gibea, un lugar donde la hospitalidad se distorsiona en una danza macabra de sombras y malas intenciones, donde la ética y la moral parecen haber sido desterradas mucho antes de que el sol decidiera descansar. La historia de la concubina es un lienzo tétrico pintado con los tonos más oscuros de la naturaleza humana. Ella, una mujer sin nombre más allá de su función, carga con la carga de simbolizar la fragilidad de la humanidad cuando es despojada de sus derechos más básicos. La concubina es ofrecida como un cordero en un altar impío, arrojada a la vorágine de una noche de abuso salvaje e impune. Su deshumanización es tan profunda que apenas podemos imaginar el horror de esas horas interminables. En el silencio de la noche, su sufrimiento se convierte en un susurro etéreo que clama por justicia en un mundo donde parece haberse detenido el tiempo. El misterio que impregna esta historia se entrelaza con el misticismo de un juicio divino. Tonto. ¿Cómo es posible que este episodio quedara sin castigo inmediato, como una sombra que se desvanece con la luz del amanecer? La concubina, finalmente, encuentra su lugar en el umbral de la casa de su amo, un testigo mudo de su tormento que opta por el vacío en lugar de la misericordia. Allí yace en una metáfora desgarradora de la indiferencia humana, una víctima del egoísmo y la cobardía. El manto de misterio que envuelve a Gibea se tiñe de sangre inocente, y sus muros se erigen como testigos mudos de un crimen que trasciende generaciones. Este relato nos hace cuestionar la moral de tiempos pasados, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad en el presente. La pregunta que retumba es, ¿hemos aprendido de las lecciones del pasado o aún somos prisioneros de una noche eterna donde la injusticia gobierna en las sombras? Imagina una ciudad envuelta en el manto oscuro de la noche, donde el silencio solo es interrumpido por un viento inquieto que susurra secretos olvidados. En el amanecer de aquel escenario, se cierne un momento cargado de frialdad y misterio, una escena que desafía nuestra comprensión de la compasión y la humanidad. Esta es la historia del levita y su concubina, una narrativa que resuena desde el libro de Jueces, un relato que sigue siendo un enigma para muchos. Con el primer rayo de sol, los ojos del levita parpadearon despiertos, sin la suavidad habitual de los soñadores, sino con una determinación fría y distante. Su corazón, que debería haber estado lleno de preocupación y angustia, parecía inalteradamente sereno. Este es el mismo levita que la noche anterior había dejado a su concubina a las puertas de la violencia y la brutalidad, en una ciudad ajena que rápidamente se transformó en un lugar de pesadilla. Al abrir la puerta de su morada, lo que aguardaba fuera no era solo una mujer exhausta, sino un símbolo roto de inocencia y sufrimiento. En lugar de encontrarse con una reacción humana de horror o aflicción, lo que irrumpe es una actitud desconcertantemente pragmática. Levántate, vamos. Palabras que carecen de música y calor, desprovistas de cualquier rastro de empatía o compasión. Aquí, el misterio se profundiza. ¿Cómo puede un hombre responder con tal indiferencia al feroz llamado de la tragedia? Este momento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana cuando se enfrenta a situaciones extremas. El levita,
ahora personificación de la insensibilidad, deja tras de sí un rastro de impredecibilidad y desasosiego. Es una representación de cómo a veces el corazón humano puede endurecerse con una coraza tan impenetrable que ni los gritos de los vulnerables logran perforarla. Al observar esta reacción, no podemos evitar cuestionarnos, ¿acaso todos llevamos dentro un levita, un fragmento de frialdad que se despierta cuando la situación lo demanda? La historia se convierte así en un espejo oscuro, reflejo de las sombras que acechan en los rincones más recónditos del alma. Es una invitación, una súplica a nunca dejar que la indiferencia venza a la compasión, un recordatorio místico que resuena a lo largo de los siglos. Imagina un silencio espeso que cubre la tierra como un manto nocturno, interrumpido solo por el susurro del viento a través de los campos de trigo. En este opresivo silencio, un mensajero oscuro se mueve entre las sombras, llevando en sus manos una carga que clama justicia y retribución. El eco de su llegada apenas comienza a resonar en la conciencia de las tribus de Israel, despertándolas de un letargo profundo, como si un trueno rompiera el cielo en una noche cerrada. Este mensajero no trae consigo pergaminos de paz, ni clamorosos llamamientos a la unidad. En su lugar, arrastra un inusual y macabro testamento de desesperación y horror, partes del cuerpo destrozado de una mujer. El levita que envía este grotesco mensaje está desbordado por la ira y el dolor. Ha sido testigo de una tragedia que ningún ser humano debería soportar. Su concubina, objeto de una violencia brutal en la ciudad de Gabaa, en el territorio de Benjamín, ha encontrado un final indigno y desgarrador. Para amplificar el clamor por venganza y justicia, el levita decide cometer un acto tan perturbador como valiente: desmembrar el cuerpo de su esposa y enviar cada parte a las tribus de Israel. Esta espantosa acción, evocadora de antiguas leyendas de horror, busca galvanizar la nación en torno a una causa común. El misterio se cierne sobre este acto bruto y visceral. ¿Qué clase de mensaje lleva cada fragmento del cuerpo mutilado? ¿Es un llamado a la guerra o una súplica de justicia? Con cada paquete abierto, las tribus sienten un frío helado que recorre la espina dorsal de su civilización. Esto, queridos oyentes, es un llamado en la oscuridad que no solo sacude las fibras de la moralidad, sino que las desgaja palabra a palabra, trozo a trozo. Entre las sombras de la historia, el relato del levita resuena con un eco que desafía la tranquilidad de los valles y montañas. Una campana que llama a algo más profundo que una simple venganza. Nos enfrentamos a un enigma que va más allá de lo humano, porque quizás, en el acto oscuro de desmembrar, lo que el levita destruye no es solo cuerpo y carne, sino aquella densa neblina de indiferencia que se había asentado sobre la tierra de Israel. Y ahora, permítanme llevarlos más allá de este sombrío mensaje hacia un rincón de reflexión y entendimiento. Preguntémonos juntos, ¿qué impulsa a un hombre a tal desesperado clamor? ¿Es el dolor un lenguaje universal suficientemente potente como para traspasar tiempos y latitudes? Y sobre todo, ¿qué nos dice este inquietante relato acerca de la justicia y el compañerismo humano en la búsqueda de la paz interrumpida por la cruel realidad? Al desentrañar este misterio, encontraremos mucho más que respuestas. Encontraremos el abrazo oscuro de una verdadera revelación. Imagina, si puedes, un campamento al borde del llanto y la furia, donde el crepitar de las fogatas apenas disipa la tensión palpable en el aire. Las tribus de Israel, habitualmente divididas y desparejas, están ahora unidas por una conmoción tan profunda que ha quebrado cualquier rencilla anterior. Todo comenzó con un rumor, uno tan perturbador que sembró el caos en cada aldea y ciudadela. El casi inimaginable acto de violencia ocurrido en Gibea, un hecho que resonó a lo largo y ancho de las colinas de Canaán. Ahora, las estrellas iluminan las caras de hombres endurecidos por la vida errante del desierto, rostros marcados por el sol y la batalla. Sin embargo, en esta noche específica, sus miradas son diferentes. Están cargadas de un fuego que no se mezcla ni con el odio ni con el mero deseo de justicia, sino con algo más primario y visceral. En un rincón de la fogata, un anciano portavoz de la tribu de Efraín se levanta y relata, con voz quebrada, la atrocidad que ha llevado a esta reunión en el campo de Mizpa. Entre las sombras, sus palabras poseen el peso de una sentencia divina, dibujando en la mente de cada oyente la imagen de un horror indecible. Este relato, casi tan mítico como real, habla de la desgarradora violación de las leyes de hospitalidad y humanidad que reinaban en la conciencia colectiva. Es un suceso que sacude los cimientos de una sociedad todavía consolidándose en las tierras prometidas, y el eco de este ultraje llega a cada rincón del campamento. La decisión se cristaliza prácticamente sola, como si una voz omnipresente susurrase a cada uno de los presentes que lo ocurrido en Benjamín es un cáncer que debe ser extirpado, cueste lo que cueste. Se ha violado un pacto tácito tanto con Dios como entre hermanos, y dejando
Dejando de lado todas sus diferencias tradicionales, la multitud estalla en un clamor que reza: justicia, aunque las estrellas caigan sobre nosotros. Y así, bajo aquel cielo tachonado de astros, se fragua un juramento de unidad. La ira y el sentido de propósito se entrelazan, invocando un llamado a las armas que, para cada guerrero, es tan sagrado como sus propias vidas. Esto no es solo una guerra contra Benjamín. Es un clamor desesperado de un pueblo que busca purgarse de una oscuridad que amenaza con devorar sus almas. Aquí, la historia se convierte en mito y el mito en leyenda, mientras las generaciones venideras aprenderán de la noche en que las tribus de Israel eligieron defender lo indefendible, el honor perdido. En el corazón de una tierra no tan distante en el tiempo, una sombra oscura se cernía sobre las 11 tribus de Israel. En las tierras que hoy conocemos por los ecos de historias de valientes y sabios, una de las narraciones más enigmáticas y perturbadoras comenzaba a trazarse con la tinta de la sangre y la llama de la ira justiciera. Era un momento en que el destino parecía desafiar los lazos de hermandad, amenazando con fragmentar irremediablemente la unidad de un pueblo elegido por Dios. Esta historia es la de la tribu de Benjamín, envuelta en una calamidad tan desgarradora que se sentiría hasta los confines de la historia sagrada. Todo comenzó con una atrocidad imperdonable que sumergió a Gibea, una ciudad benjamita, en una penumbra moral. Un levita, viajando a lo largo de las colinas de Efraín, encontró refugio temporal en esta ciudad. El levita, devastado y enloquecido por la tragedia, tomó una decisión que estremecería la tierra. Envió el cuerpo de su concubina, cortado en 12 partes, a todas las tribus de Israel, convocando así a una asamblea para buscar justicia por la maldad acontecida. A medida que el rumor de esta atrocidad se extendía, las llamas de la indignación consumían corazones y mentes. Las tribus de Israel se reunieron en Mizpa, un lugar resonante con recuerdos de antiguas asambleas y pactos, para decidir el destino de Benjamín. La presencia de la justicia divina parecía pendular sobre ellos, mientras que el martillo del castigo implacable se preparaba para caer. La pregunta que susurraba en el alma de cada hombre era: ¿cómo podía un hermano hacer esto a otro hermano? La atmósfera estaba densa, cargada de tensión y expectación, como si los cielos mismos observaran con el aliento contenido. Fue entonces cuando Israel, unido en un concilio angustioso, decidió tomar las armas contra sus propios hermanos benjamitas, exigiendo que los responsables de Gibeá fueran entregados para ser castigados. Pero Benjamín, en una ardiente defensa de su orgullo tribal, se preparó para la guerra, rechazando la entrega y enfrentándose al destino con feroz resolución. Y así, las tierras de Israel se vieron sometidas a una guerra civil que escaldó la conciencia de todos sus hijos. Batallas brutales se libraron en colinas y valles, y el suelo se empapó con la sangre de hermanos que se enfrentaban ciegamente. La ira de Dios parecía haberse manifestado sobre la tribu de Benjamín, y pronto se encontraron al borde de la aniquilación total, como si la tierra buscara tragarse sus pecados y borrarlos de la historia. Solo quedan las preguntas susurrantes: ¿por qué un Dios de amor permitiría tal destrucción entre sus elegidos? ¿Qué lecciones ocultas en estos dolorosos acontecimientos aún debemos desentrañar? En este enigma, la tribu de Benjamín nos invita a explorar los abismos de la historia sagrada, preguntándonos cómo una nación puede volver de las cenizas de su propia caldera ardiente. Estamos ante el inquietante escenario de la época de los jueces en la antigua Israel, un periodo plagado de caos y redención, donde cada juicio emitido no solo estaba impregnado de sabiduría divina, sino también de las complejidades humanas y sus impredecibles consecuencias. Un tiempo que deja latentes preguntas inquietantes para quienes nos encontramos en la encrucijada moderna de nuestras creencias y acciones. Las páginas del libro de los jueces nos relatan historias que desdibujan la línea entre la justicia divina y la moralidad humana, recordando que a veces los caminos de Dios pueden parecer inescrutables. ¿Cómo entonces podemos interpretar hoy estos enigmáticos relatos? Gideón, con su tropa de 300, nos invita a cuestionar el poder de la fe frente a la adversidad, mientras que Débora, con su liderazgo profético, desafía nuestras concepciones tradicionales de autoridad y género. Cada juez actúa como un espejo, multiplicando reflejos que nos confrontan con nuestros dilemas más profundos. Cada batalla, cada decisión parece requerir un juicio moral propio. Nos invita a indagar si las acciones humanas, en sus intentos por alcanzar el entendimiento divino, pueden pecar de soberbia al intentar discernir qué constituye realmente la justicia. ¿Somos realmente capaces de captar el diseño de lo que consideramos el bien supremo? En este enigma reside la relevancia para nosotros hoy, lectores y oyentes contemporáneos, atrapados en un mundo que no es menos complejo, menos lleno de desafíos morales que el de aquellos antiguos tiempos. La historia de los jueces nos impele a preguntarnos si nuestras acciones diarias, nuestras propias decisiones, se alinean con una justicia más elevada o si seguimos entretejiendo un patrón sesgado por nuestras propias perspectivas limitadas.
En definitiva, el eco de aquellos misteriosos jueces resuena hoy, sus voces como susurros del pasado que nos incitan a reflexionar profundamente sobre lo que significa verdaderamente ser justo. En un mundo donde el bien y el mal parecen bailar continuamente en compañía de nuestra creciente incertidumbre, no podemos evitar preguntarnos con temor y fascinación: ¿estamos realmente a la altura del juicio divino? Suscríbete para más contenido.